¿Cómo están? Muy buenas noches. Nos encontramos nuevamente en otro capítulo de teología, el estudio de la palabra del Señor, el estudio de la revelación de Dios. Dios se muestra al hombre y como nos dio soplo de vida, inteligencia, tenemos que tener la inteligencia para hacer lo correcto a los ojos de Dios. Y eso es lo complicado. Cuando nosotros nos acercamos a la Biblia y caminamos por la Biblia sin tener una pequeña instrucción sobre teología, sobre cómo entender el discurso de Dios, nos perdemos. Nos perdemos y así tenemos muchos grupos religiosos que han perdido su norte, han perdido el sentido, cuando han puesto, por decirlo de una manera figurativa, los bueyes detrás de la carreta. Nunca los bueyes van detrás, siempre van delante. Entonces, no le hacemos caso a la teología, no olvidamos del origen, no olvidamos del contexto, no olvidamos de todas las herramientas que me da la ciencia de la teología, porque la teología, como hemos visto, es una ciencia. Me imagino que tiene a mano el libro de Malaquías, papel y lápiz, ¿cierto? Bueno, que después puede repasar el video las veces que usted quiera, pero si quieres tener memoria fiel, fabrícatela de papel, ¿ya? La semana pasada veíamos distintos aspectos de la teología. Para empezar a estudiar esto, vamos a concentrarnos en una metodología, en un método de estudio que es científico, 100% científico, que es el método que usan los científicos del mundo de la ciencia, que se llama el método inductivo que va de lo personal a lo general. Y parte, voy a leer, ¿cierto?, que el hombre de ciencia acude al estudio de la naturaleza con ciertas presuposiciones. Nadie va a buscar algo que no existe, se supone que existe. De hecho, cuando existía la gran discusión sobre la fe en Dios y la ciencia, cuando comenzó la explosión de la iluminación y la ciencia se levantó como la gran diosa de la sabiduría, Berkeley dijo: la diosa razón está apoyada sobre la fe. Los científicos dijeron: no, nosotros no vivimos por fe, no actuamos por fe, porque nosotros necesitamos comprobar todo. Sí, le dijo. Y los hombres de fe también comprueban todo. No, es que ustedes no comprueban, ustedes lo toman así. No, perdón, no, señor. De hecho, Lucas dice: todas las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, me he dedicado a investigarlas con diligencia, con mucho cuidado, con el método inductivo. Porque nadie investiga lo que no cree. Por ejemplo, si no creyéramos hoy día, hablo del mundo de la astrofísica, si el mundo no hubiera pensado nunca que había hoyos negros, ¿lo iban a buscar? Si la ciencia no hubiera pensado nunca que había la oportunidad de rodear la Tierra, ¿hubiera investigado que la Tierra era redonda? No. Entonces, toda investigación parte por una presunción, que en el mundo científico se llama una tesis o hipótesis. Yo creo que esto debe ser así. Tengo alguna seguridad porque me late. Y ese latir, esa presunción, nos lleva a investigar. Entonces, lo leo de nuevo. Dice: el hombre de ciencia acude al estudio de la naturaleza con ciertas presuposiciones. Presupone la fiabilidad de sus percepciones sensoriales. Por lo que oímos, por lo que sentimos, por lo que vemos, comenzamos a deducir ciertas cosas.
un científico dijo, los rayos son energía, y si son energía yo los puedo atrapar, y demostró que los rayos eran energía. Elevó una cometa en medio de una tormenta de arcillo de cuerva y capturó un rayo y demostró que era energía. Hoy día lo sabemos, pero cuando Franklin propuso que era energía, todos se burlaron de él. Entonces, por una presunción fue a investigar. ¿Ya? Nosotros tenemos una presunción en la Escritura, y ya citaba al al escritor bíblico Lucas, que nos dice, después de haber conocido toda la verdad, todas las cosas que entre nosotros, por fe, han sido ciertísimas, porque me la contaron, porque me la dijeron, pero para que hacerlo científico, investigué con diligencia. Entonces, yo creo que Dios es real, yo creo que Dios existe. La Biblia me dice que Dios habla, que Dios me indica, me da indicaciones de vida. Esa es mi presunción. Ahora yo debo demostrarlo. ¿Y cuáles son mis herramientas? El científico tiene la naturaleza. Yo tengo la Biblia, porque la Biblia completa, desde el Génesis al Apocalipsis, es la revelación de Dios. Cómo Dios se muestra al hombre. Antes de la Biblia se mostró a través de la naturaleza, pero el hombre prefirió la naturaleza. Bueno, nosotros como hombres de ciencia también buscamos por medio de los hechos narrados en la Biblia la mano de Dios. ¿Parece? Sigamos. El método inductivo, en su aplicación a la teología, la Biblia llega a ser nuestra fuente de naturaleza. Es ahí donde desarrollamos la ciencia. Es el arsenal de hechos. Es el arsenal, la bodega de evidencias palpables de lo que Dios hizo, lo que Dios dijo, lo que Dios está haciendo y lo que Dios seguirá haciendo. ¿Ya? Entonces, recurrimos como única fuente a la Biblia. Primero tenemos que investigar si la Biblia en sí misma es confiable. Y ahí viene la investigación sobre los pergaminos, sobre los escritos, sobre si una cosa es real o no es real. Y me sucedió una anécdota muy, muy simpática. Y como profesor, yo fui invitado, tenía que ir todos los jueves por obligación a una reunión con el sacerdote de Conchalí, que nos daba algunas clases de catecismo para que nosotros pudiéramos hacer buenas clases de religión. Y después de eso nos quedamos conversando, porque es simpático conversar con un hermanito separado, porque tienen algunas cosas medias raras. Y empezamos a conversar una semana, después otra. Y un día me dijo, ¿sabes qué? Leí un artículo que habían encontrado en una estela. Una estela es una piedra o una arcilla con un texto grabado, que era una carta del rey de Babilonia al rey David. Sí, le dije yo, sí, hay varias, no solamente una, hay varias estelas del comercio que había en ese tiempo entre el rey David, el rey Salomón y los demás reyes adyacentes. Me dijo, espérate. A mí me enseñaron que la historia del rey David era una historia fantástica, nada más que eso. Era un cuento bonito en la Biblia. Pero yo acabo de leer de que en una estela nombran al rey David. Por supuesto, para nosotros, para el mundo protestante o hermanitos separados, como lo llaman ustedes, David es real porque la investigación ha demostrado que existió. No solamente la Biblia, sino que la extrabíblica. Es decir, Josefo, cuando cuenta la historia de los judíos, las guerras judías, todo eso, nos habla del rey. Pero también tenemos escritos extrabíblicos que nos hablan del imperio israelita en el tiempo del rey David. Me dijo, es que de verdad yo me sorprendí mucho, porque si David es verdad, existió de verdad, me dijo,
entonces lo que dice la Biblia es verdad. Y ahí yo me reí, un poco sarcástico, le dije, perdón, estimado sacerdote, todo lo que dice la Biblia es real. Para eso es la teología. ¿Me entienden? Entonces, el método inductivo. Yo les pedí que leyeran Malaquías, ¿cierto? El profeta Malaquías escribe cosas que, si nosotros no conocemos el contexto en que escribió, no vamos a entender muy bien el mensaje. Pero lo primero que nosotros tenemos que leer, y si no sale ahí, inmediatamente buscar en comentaristas, en historia, en ¿cuándo fue el tiempo que escribió Malaquías? ¿Fue Malaquías realmente existió o a alguien se le ocurrió ponerle nombre Malaquías? Porque en hebreo Malaquías significa enviado, mensajero. ¿Cuál es el contexto socioeconómico, religioso, cultural, adyacente al libro de Malaquías? Ahí es donde la teología nos ayuda. La teología, la investigación bíblica que se ha hecho durante muchos años, nos dice que el libro de Malaquías se escribió entre el año 440 y el 400 antes de Jesucristo, justo antes de entrar en el gran silencio del periodo intertestamentario. ¿Quién gobernaba en Israel en el tiempo, justo en ese tiempo? Nehemías. Entonces, cuando Nehemías gobernaba, en algún momento de ese gobierno se levantó el profeta Malaquías a denunciar, porque si uno lee, es una denuncia todos los 4 capítulos, ¿cierto? A denunciar cosas que se estaban haciendo mal. El pueblo había vuelto desde Babilonia, estaba reconstruyendo la ciudad, estaba levantando los muros, pero algo marchaba mal. Seguramente los muros estaban quedando derechos, no había problema, la gente se sentía más segura, está bien, pero en la relación del pueblo con Dios, un puente se había quebrado. Y ahí es donde sale Malaquías. Si nosotros revisamos Nehemías capítulo 4, habla de cómo los sacerdotes, ahí en él, dice buenamente, los oficiales del templo, que eran todos sacerdotes, ¿cierto? Prestaban dinero del templo, diezmos, ofrendas, para que la gente pagara los impuestos. Y la gente decía, estamos endeudados hasta la tusa con el templo. Y como no tenemos casa, hemos empeñado nuestras hijas, nuestras tierras. Nehemías se escandaliza, pero no se escandaliza porque sea un gobernante, se escandaliza porque Malaquías, fuera, estaba predicando, estaba diciendo, sacerdotes de Israel, así ha dicho Jehová. Entonces, ¿a quién le reclama Malaquías? Le está reclamando a todo el pueblo de Israel que ha dado la espalda a Dios, o le está reclamando a los sacerdotes, ¿ya? Entonces, tenemos que leer con cuidado y ver cómo empieza la historia, ¿cierto? Cuando dice capítulo 1, lo tiene a mano, ¿cierto? Capítulo 1 del versículo 1 al 3, donde Malaquías habla del amor de Dios por Jacob. Jacob es Israel, ¿cierto? Se llamaba Jacob antes, pero le cambió nombre. ¿Qué significa Jacob? Ojo, que es muy importante. ¿Qué significa Jacob? Jacob significa adulterador. Es decir, que ha cambiado las cosas, que ha tergiversado, que ha engañado, ¿cierto? Entonces ya no le trata a Israel como el que luchó con Dios, o el que cree en Dios, el que se afirma en Dios, sino le dice adulterio, pero no porque tuviera 2 mujeres ni 3 mujeres, sino porque recibían de manos del pueblo ofrendas sucias, animales cojos,
manchados, dinero de por debajo, con tal que la gente cumpliera con entregar la ofrenda a Dios. Dios no tenía, es tanto el amor de Dios que no se fija en si el cordero es sano o no es sano. Mentira. Dios puso normas, puso reglas. Cordero de 1 año, sin mancha, excelente condición física. Porque cuando yo le entregue a mi hijo va a estar en excelente condición física. No olvidemos que todo esto es un proto-evangelio. Entonces, ¿a quién le encarga que sean los custodios de la ofrenda? A los sacerdotes de Jacob, de Israel, ¿cierto? Versículo 4 al 8, reprende a los sacerdotes, porque no hacen las cosas bien, porque han torcido la ley, porque se dejan sobornar, porque han usado los dineros del templo para esclavizar al pueblo, cuando es el dinero del santuario, es para que el pueblo esté bien. Ojalá hoy día los sacerdotes, los gobernadores, los presidentes, los diputados y senadores entendieran que la plata de los impuestos no es para pagarle más a los senadores y diputados, es para que el pueblo esté bien en momentos difíciles. Hoy día estamos pasando una pandemia, así que no tiene que ver, claro que tiene que ver esta enseñanza. Y vamos a llegar a ese punto. Versículo 18, el 8 al 13, habla de cómo han profanado el templo. ¿Cómo se profana el templo? ¿Botando los muros? No, entrando cosas inmundas. Cuando Jesús fue al templo y echó a los, noten el término que le da la Biblia, no dice negociantes, cambistas. Porque ¿cuál era la tarea de ellos? Cambiar las monedas que traían por animales para presentarle al sacerdote. ¿Y de dónde estos cambistas sacaban tantos animales? Porque el sacerdote tomaba el animal que el hombre inocentemente ofrecía en sacrificio, lo llevaba por detrás del templo, daba la vuelta, se lo entregaba a los cambistas y lo volvían a cambiarlo, y un mismo cordero pasaba 30 veces por la mesa del cambista. Por eso Jesús lo echa del templo, haciendo memoria a Malaquías, que Malaquías habla de la profanación del templo. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Habéis hecho de mi casa cueva de ladrones. Porque la gente quiere entregar esa ofrenda a Dios. Y el que se está quedando con la ofrenda del cambista, que después la negociaba con el sacerdote, por supuesto. Entonces, ¿cómo el sacerdote profana el templo? No, si aquí no vinieron los romanos a profanar, fueron los sacerdotes, ¿cierto? Cuando habla el capítulo 2, del 1 al 9, de la infidelidad, mira, digámoslo de esta manera, si el marido es infiel, ¿es culpa de los hijos? ¿No es cierto? Entonces el pueblo no tiene culpa de ser infiel, porque los que lo están guiando a la infidelidad son los sacerdotes. Y luego viene la advertencia, ¿cierto? La advertencia de que viene el Mesías, el que ellos buscan, el que predican, el que hablan de las maravillas, y el juicio de Dios está cerca, ¿cierto? He aquí que el ángel del pacto viene, porque así lo ha dicho la boca de Jehová. Pero vamos al pasaje que más mal usado está. Malaquías capítulo 3, del 6 adelante. Y para ser justo, ¿cierto?, lo voy a citar desde la Biblia. Permiso. Me he quedado un poquitito de trasmano, pero como esto es completamente, no está pauteado, no está, digamos, no tenemos un engallateado, no es un programa de televisión.
Dice, porque yo Jehová no cambio. Versículo 6. Por esto, hijos de Jacob, hijos de adulteradores, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? Hacemos las cosas bien, hacemos el turno, prendemos el aceite, cuidamos el fuego, todas las cosas religiosamente bien hechas. Un templo que había levantado Esdras con... y Nehemías solamente fue a hacer las murallas, pero el templo estaba funcionando por lo menos 50 años antes, ¿cierto? Y que funcionaba muy bien. Se quedaban con las cosechas, se quedaban con los animales, se quedaban con todo, y la gente endeudada con el santuario. ¿Robará el hombre a Dios? Pregunta el hombre. Dios le dice, pues vosotros me habéis robado. Y te defendiste. ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Y aquí viene lo importante. Ya conocemos el contexto. Los sacerdotes estaban robando, ¿cierto? Había hambre en Israel por causa de los sacerdotes. Y dice aquí, maldito soy con maldición. Y si usted tiene lápiz, subraye esto. Porque vosotros, coma, ¿quiénes? Si vemos gramaticalmente la oración, ¿cierto? Veremos que ese es el sujeto. ¿Quiénes? Vosotros. Ya los tenemos identificados que no son vosotros. Es los sacerdotes. Y después viene entre comas. Es decir, que usted lo puede quitar y no le cambia el sentido a la frase. Vosotros, la nación toda, me habéis robado. ¿Cuál es el objeto que han robado? La nación. ¿Cierto? Ahora quitémosle la nación, porque vosotros me habéis robado. Traed los diezmos al alforí, devuelvan lo robado. Y que haya alimento en mi casa. ¿Para qué Dios quiere alimento? ¿Dios tiene hambre? ¿Va a entrar a saciar su hambre? No. ¿Qué dice Levítico? Que los diezmos serán consagrados en la casa del Señor para que no le falte nada a la viuda, para que el huérfano no pase hambre y para que el extranjero no pase frío. Entonces no es ningún milagro de que el presidente se le ocurrió hacer cajas de mercadería y repartirla, porque lo está haciendo con plata que Dios le dio para bendecirnos. Entonces, cuando nosotros conocemos el contexto geográfico, ¿dónde fue? En Jerusalén. Cuando conocemos el contexto cultural, qué sucedía como sociedad, ¿quiénes gobernaban? Gobernaba Nehemías, pero él gobernaba la parte administrativa y la parte económica toda la manejaban los sacerdotes. Cuando conocemos el lenguaje, cómo los escribas cambiaron la palabra sacerdotes por oficiales, ¿cierto? Nos podemos dar cuenta de que la teología no aterriza y no hace real el mensaje. Un mensaje que ayer sacó chispas y que llamó a Nehemías a poner los puntos sobre la I y decirle a los sacerdotes, a los oficiales no cobren más impuestos, no cobren más interés sobre las platas del templo, porque esas son del Dios para la gente, no para ustedes. Casi lo apedrean al pobre Nehemías, pero fue valiente y lo hizo, porque escuchó la voz de Dios. Ojalá hoy día muchos pastores pudieran escuchar la voz de Dios de la misma manera. Y en estos momentos de pandemia, se metan la mano al bolsillo, devuelvan los diezmos al alforí y lleven comida a esa gente que está pasándola mal. Yo sé que hay muchos pastores que lo están haciendo bien. Yo sé que hay muchas iglesias que han hecho la obra social. Pero lo vamos a entender y vamos a amar lo que hacemos cuando entendemos para qué es la teología. Tomamos una presunción, la investigamos con diligencia, la ponemos en el tuito ensayo, vemos si todo eso es real, veamos cuándo habló Malaquías, a quién le habló Malaquías, por qué le habló Malaquías, por qué Dios se toma la molestia de levantar un profeta.
y sacamos la enseñanza. ¿Y cuál es la enseñanza? Primero, no profanar el templo, no el edificio, el santuario, ¿cierto? Segundo, lo que es de Dios, a Dios. El apóstol Pablo dice, lo que es de Dios, a Dios. Jesús dijo, lo que es del César al César, lo que es del Dios, a Dios. No podemos hacer una cosa por otra. Entonces, ahí tenemos un ejemplo para qué nos sirve la teología. La teología nos sirve para hacer las cosas bien hechas. Bien hechas. Poder entender. Muy bien, estuve leyendo un comentario bíblico sobre Malaquías de los amigos mormones y dicen, no sabemos cuándo Malaquías predicó. Puede haber sido entre el año 400 a.C. y el año 200 a.C. Está mal, porque el canon hebreo se cerró en el año 400. ¿Ya? Los amigos testigos de Jehová, otro comentario bíblico de los testigos de Jehová, dice que no es importante cuándo, sino es importante lo que nos enseña. Y si no sabemos cuándo, por qué, cómo nos va a enseñar, pasan a ser ejemplos retóricos, cuando son ejemplos reales. Quiero que esto quede muy clarito. La teología no es otra cosa que la investigación de los hechos bíblicos son o no son verdad, si son o no son creíbles, si son o no son palabras de vida. Entonces, cuando tenemos que defender lo que nosotros creemos, lo hacemos con certeza. Por eso el apóstol Pablo fue llevado, después de su conversión, fue por 3 años a Qumran, al desierto, a leer los escritos originales en hebreo, porque los griegos estaban adulterados, y a confrontar lo que conocía de Jesús con lo que dice el texto hebreo, para hacer teología, y todo lo que había aprendido directamente de Jesús, ponerlo, alinearlo con la revelación. Por eso que Pablo se levanta no solamente como un apóstol, sino como un teólogo, como un defensor de la fe, y puede defender la fe frente a los estadistas, frente a todos, frente a los sabios de Corintio, frente al gobernador de Creta, y frente a todos. Y él tiene las herramientas teológicas para decir, Jesús es el Mesías que tanto hemos esperado. Jesús es nuestro Salvador. Y yo le digo a usted, ¿dónde está la certeza que Jesús es su Salvador? ¿En lo que siente? Porque cuando uno entra a una puerta angosta y se pega en la cabeza, no recibe unción, recibe un chichón. Todos llegamos a Jesucristo por convicción de fe, pero esa convicción de fe debemos afirmarla por medio de la teología. Por eso le invito que podamos estudiar, aprender teología. No vamos a entrar en tanto detalle, pero sí vamos a estudiar lo importante que es la teología en la comprensión del mensaje. Hermanos, se nos agota el tiempo. Me alegro mucho de poder llegar hasta ustedes con esta palabra, con este mensaje. Y los invito no solamente a escuchar, sino también a comentar y a decir qué les parece. Si les quedó duda, póngale ahí, debajito en el YouTube dice comentarios, pongan sus comentarios. Y si usted quiere, suscríbase para que estos estudios les lleguen a tiempo todas las semanas. Nos vemos, que tengan muy buena bendición, muy buenas tardes, y que el Señor les bendiga grandemente. Nos dio soplo de vida
para poder comprenderlo bien. Oramos. Señor Dios Santo, Padre amado, te alabo, te bendigo y te doy gracias, muchas gracias por tu gran bendición, por tu gran palabra que día a día nos guía hacia la perfección. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.